Dice la escritura del Señor así: ay del mundo por los tropiezos. Ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero dice, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Bueno, el día de hoy yo quiero hablarle acerca del tema ay del mundo por los tropiezos. Y usted dirá, pastor, vaya palabra para iniciar un año nuevo. La mayoría de las congregaciones, y nosotros hemos visto algunos mensajes de algunos pastores mientras veníamos en el camino manejando, y la mayoría de los pastores, colegas, estaban predicando sobre visión 2020, visión perfecta, visión clara, lo que el Señor tiene para nosotros este nuevo año, las cosas buenas que estamos esperando recibir, y que lo que no recibiste el año pasado lo puedes recibir este año. Y yo quiero decirle que todo eso estamos de acuerdo, de que Dios es un Dios de cosas nuevas, y que este año Él espera que tengamos una visión bien enfocada. Pero la mayoría de las resoluciones, escúcheme bien, o de los propósitos o metas que se hace la gente cuando un año comienza, la mayoría de esas resoluciones son siempre muy personales. ¿Está conmigo? Son resoluciones muy personales. En otras palabras, cuando comienza un año, siempre la gente piensa en ellos. Pienso en mi persona. Por ejemplo, hay personas que cuando comienza el año dicen, ahora sí voy a comenzar la dieta. Y algunos después del recalentado dicen, cuando pase la rosca me pongo a dieta. Es una resolución muy personal. Otros dicen, bueno, este año ahora sí, amada, vamos a correr, vamos a hacer ejercicio, vamos a alimentarnos bien. Otros dicen, bueno, este año ahora sí me voy a proponer ahorrar, echarle al cochinito, porque tengo ganas de darme unas vacaciones por ahí, tengo ganas de hacer un viaje con mi familia. Y bueno, sabemos que tenemos que echarle al cochinito y la gente se propone ahorrar. Hay otros que por ejemplo se disponen a cumplir un sueño, ¿verdad? A cumplir un sueño. Hay otros que por ejemplo dicen, bueno, este año ahora sí comienzo mi negocito porque tengo ganas de poner un negocito, etcétera, etcétera. Pero escúcheme bien, siempre son resoluciones personales que hablan de lo que nosotros queremos o de lo que nosotros estamos esperando. ¿Alguien se hizo alguna resolución o una meta este año? ¿Nadie? ¿Estamos viviendo a la deriva? A ver las manos. ¿Quién se hizo una resolución, una meta? No se la voy a preguntar, no se preocupe. Si usted es de la que dijo, ahora sí voy a bajar las 60 libras. Ah, no es cierto. Allá hay una mano así diciendo, yo me puse una meta. Amén, allá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Muy bien. Es bueno ponernos metas. Es bueno fijarnos propósitos. Pero escuche bien, siempre son propósitos muy personales que tratan con nuestra vida. Yo quiero a través de este tema, hermanos, llevarlo a pensar en resoluciones, escuche bien, no tanto que traten de nuestro bienestar solamente, sino de resoluciones que tengan que ver, escuche bien, con los demás. ¿Está conmigo? Resoluciones que tengan que ver con los demás. Resoluciones que no busquen solamente mi beneficio propio, sino resoluciones que busquen el beneficio y el bienestar de los demás también. Es importante porque mire, vuelvo a repetirle, la mayoría de la gente
la mayoría de la gente solamente piensa en ellos a la hora de hacer metas, planes, propósitos después de un año nuevo. Pero quiero animarle a hacer planes, propósitos, resoluciones, no solamente pensando en usted, sino también pensando en los demás. ¿Estamos? Así que este tema que le estoy dando a usted, ay del mundo por los tropiezos, nos va a enseñar a pensar también en los demás. Y no solamente en mi vida este año, sino en todos los años. Así que analicemos las palabras de Jesús. Cuando Jesús dijo, ay del mundo por los tropiezos, Jesús, hermanos, utilizó esta palabra ay. Yo quiero decirle que esta palabra ay es una de las palabras más fuertes que encontramos en la Escritura. Es una de las palabras que en su original, cuando usted la encuentra en la Escritura, siempre está asociada a grande dolor o a grande tristeza. Nunca usted va a encontrar esta palabra de ay, así con exclamación, asociada a un hecho que sea de alegría, que sea de gozo o que sea de dicha y felicidad. Siempre que se usa esa palabra ay, es una palabra, repito, que expresa tristeza o dolor inmenso. Le voy a poner algunos ejemplos en la Escritura simplemente para que se dé cuenta que en toda la Biblia, amado hermano, esta palabra de ay es una palabra que se asocia con dolor, con tristeza, con vergüenza inmensa. ¿Por qué le voy a poner estos ejemplos? Porque Jesús está diciendo ay del mundo. Y cuando está diciendo ay, entonces Jesús está expresando tristeza, está expresando dolor por el mundo, pero porque dice que hay cosas que van a ocasionar dolor inmenso o tristeza inmensa en el mundo, y está diciendo que esas cosas son los tropiezos. Así que le voy a poner algunos ejemplos de cómo se usa la palabra ay en la Biblia. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 4, en el versículo 10, encontramos que la Biblia dice ay del solo, porque cuando cayere no habrá quien le levante. Por eso dice que son mejor dos que uno, ¿sí? Así se usa la palabra ay. También la palabra ay en Proverbios 23, 29 habla y pregunta y dice, ¿para quién es el ay? ¿Para quién es los golpes? ¿Para quién es lo amoratado de los ojos? Y el mismo proverbio responde y dice, para aquellos que se pierden en el vino, para aquellos que se pierden, ¿por qué no decirlo?, en el vicio del alcohol. Para ellos es la tristeza o para ellos es el dolor inmenso, y por eso se usa la palabra ay. De hecho, yo experimenté esto, hermanos. Estuvimos ahí en la Ciudad de México y es triste ver cómo en el Zócalo de la Ciudad de México uno puede ir caminando y encontrar a personas tiradas ahí en plena banqueta, como si fueran un animal muerto. Y mucha gente pasaba, algunos hasta les daban un puntapié, porque vas caminando y es como si te encontraras una basura y no te diste cuenta, ya le pegaste. Pero lo que pasa es que aquel hombre estaba totalmente sumergido en borrachera y, por qué no decirlo, hasta en drogadicción. Entonces los encontrabas tú tirados como si fuera una basura en medio de la calle. Yo tomé algunas fotos de esto porque me recordaba precisamente esta palabra, ay de aquel que se pierde en la borrachera. Hay otra forma en la que se usa la palabra ay. En Ezequiel capítulo 34, versículo 2, la Biblia habla a los pastores y dice, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Fíjese, siempre que se usa la palabra ay,
está relacionada con tristeza, está relacionada con dolor inmenso. Así que cuando yo veo esa palabra de Ezequiel que dice, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos, eso incluye a este servidor, y por lo tanto necesito ser un pastor que no se apaciente a sí mismo, sino que apaciente el rebaño en donde el Señor nos ha puesto como servidores. La palabra ay también Jesús la utilizó cuando se refería a los escribas, cuando se refería a los conocedores de la ley, a los fariseos. Y en muchas ocasiones, si usted comienza a leer los evangelios, Jesús se refería a ellos y les decía, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Usted va a encontrar repetidas veces que Jesús se refirió a ellos diciéndoles, ay de ustedes hipócritas. Otro ejemplo de la palabra ay en los mismos labios de Jesús fue cuando Jesús habló sobre la ciudad de Corazín y sobre la ciudad de Betsaida, y les dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, ellos se hubiesen arrepentido desde mucho tiempo atrás. La palabra ay la encontramos nosotros también en 1 Corintios capítulo 9 verso 16, y ahora son palabras del apóstol Pablo diciendo esto, escuche bien, ay de mí si no anunciare el evangelio. Oiga, entonces póngase esas palabras en usted, porque usted es un siervo y un portador del evangelio. ¿Cuántos dijeron amén a eso? Usted es un siervo y un portador del evangelio, y tenemos que tomar esa palabra del apóstol Pablo que dijo, ay de mí si yo no anuncio el evangelio. Así que este año yo espero que usted, como una resolución para nuevo año, usted diga, tengo que anunciar el evangelio, porque ay de mí si no anuncio el evangelio. ¿Está conmigo? Otro ejemplo de la palabra ay, y este va a ser el último que le voy a dar, porque la Biblia está llena de estos ayes. De hecho, en Apocalipsis encontramos 3 ayes, tremendos ayes que vienen sobre la tierra en los últimos tiempos. Pero uno de esos ayes que encontramos en Apocalipsis, lo encontramos precisamente en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, y dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo, oiga esto, ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Qué tremendo hay. Yo no quisiera, y yo primeramente no voy a estar para ese tiempo. ¿Cuántos no van a estar? Yo no voy a estar, porque dice la palabra, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido. Oiga, de por sí anda buscando a quien devorar, pero va a llegar un tiempo en el cual el diablo va a descender con tanta furia, va a descender con tanta ira. ¿Y sabe por qué? Porque dice la escritura que se va a dar cuenta que tiene poco tiempo. Se va a dar cuenta que tiene poco tiempo y que va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces se va a desatar con ira, se va a desatar con furia sobre los moradores de la tierra. Y por eso la escritura dice, ay de los moradores de la tierra. Gracias a Dios usted y yo no vamos a estar ahí, a menos de que usted diga, sí, yo me quiero quedar para ver cómo el diablo desata su ira. ¿Habrá un candidato? No, mi amado hermano, porque mire cómo están las cosas en el mundo, y eso que el diablo no ha desatado toda la ira, de acuerdo a la escritura que estamos viendo aquí en Apocalipsis. Así que con estos ejemplos nos damos cuenta que cuando Jesús dijo, ay del mundo, realmente Jesús estaba sintiendo dolor. Realmente Jesús estaba sintiendo tristeza, o estaba sintiendo dolor inmenso por el mundo. ¿Qué ocasiona dolor inmenso? ¿Qué va a ocasionar tristeza inmensa en el mundo?
dice que son los tropiezos. Ahora, cuando la Biblia habla de tropiezos, la Biblia utiliza una palabra que usted y yo identificamos. En el griego encontramos la palabra escandalizo. Esa es la palabra griega para tropiezos. De esta palabra escandalizo encontramos nosotros nuestra palabra en español que significa escándalo. Escándalo. Entonces permítame por favor parafrasearle el versículo. Jesús está diciendo: ay del mundo por los escándalos. ¿Me explico? Ay del mundo por los tropiezos. Si hay algo que ocasiona problemas y dolor en el mundo, es los escándalos, es los tropiezos. Ahora, algo triste, amado hermano, es que la iglesia está en el mundo. ¿Cierto o no? Jesús dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces la iglesia está en el mundo, y como la iglesia está en el mundo, escúcheme bien, la iglesia está expuesta a estos tropiezos. La iglesia está expuesta a estos escándalos. Y tristemente le quiero decir que desafortunadamente la iglesia de Cristo también se vuelve envuelta en escándalos o en tropiezos que causan dolor, que causan tristeza, no solamente al mundo, sino al cuerpo de Cristo. Cuando Jesús hablaba acerca de los tropiezos, ahí en Mateo 18:17, Él dijo que era necesario que vengan tropiezos. Oiga, a mí cuando yo leo esta escritura, la verdad que quisiera que no dijera esa palabra. ¿Por qué pensar que es necesario un escándalo? ¿Por qué pensar que es necesario dolor? ¿Por qué pensar que es necesario tristeza inmensa? ¿Por qué es pensar que es necesario que vengan escándalos o a veces nos involucremos en ciertos escándalos? Sin embargo, la Biblia lo dice claramente y lo quiero volver a repetir: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario. ¿Está oyendo esto? Es necesario que vengan ¿qué? Yo preferiría que dijera la escritura: es necesario que vengan ríos de bendición. Yo preferiría que dijera la escritura: es necesario que vengan tiempos de descanso. Es necesario que vengan días gloriosos. Pero la Biblia dice aquí que es necesario que vengan tropiezos, que vengan escándalos. Y está hablando Jesús. Pero Jesús también agrega, y escúcheme bien, le vuelve otra vez a repetir la palabra ay, de la que acabo de explicar ya hace tiempo atrás. Dice: ay de aquel hombre por quien viene el escándalo. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esto debe de abrir nuestros ojos y decirnos: ok, entiendo que Jesús dijo que es necesario que vengan tropiezos, pero también tengo que entender que no es necesario que sea yo el que ocasione el tropiezo. ¿Estamos, iglesia? El desvelado soy yo, el cansado soy yo. Despierte. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces, es necesario que vengan tropiezos, es necesario que vengan escándalos, pero no es necesario que el que los provoque sea yo, ni tampoco usted. ¿Por qué? Porque la Biblia está diciendo: ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Así que cuidado. En este nuevo año, amado hermano, vamos a ver en la palabra que una buena resolución, que una buena decisión que podemos tener, y que no se trata de nosotros, sino se trata de pensar en los demás, es que usted y yo podamos decidir que en este año no vamos a hacer tropiezo,
que en este año yo no voy a involucrarme en ningún escándalo, que en este año voy a guardar mi testimonio y el de mi familia. ¿Para qué? Para agradar a aquel Dios que me llamó, de tal manera que yo no pueda hacer tropiezo a los que me están mirando a mi alrededor. Gloria a Dios. Jesús fue tan claro acerca de los tropiezos, acerca de los escándalos, que no solamente dijo que eran necesarios, dijo que también era imposible que no vinieran esos escándalos. Oiga, si lo primero nos asombró cuando él dijo que no eran, que eran, necesarios, esta palabra ahora nos vuela, ¿por qué no decirlo?, la tapa de los sesos, porque dice Jesús que por más que nosotros tratemos de evitar que no vengan tropiezos o que no sucedan escándalos en el mundo, van a suceder. Por eso Lucas 17, verso 1 dice lo siguiente: dijo Jesús a sus discípulos, mire, la palabra es muy clara, imposible es que no vengan ¿qué? Imposible es que no vengan tropiezos. Y otra vez el Señor nos recuerda con la misma expresión, con la misma palabra, y nos dice: mas hay de aquel por quien vienen precisamente esos tropiezos de los que estamos hablando. Así que va a ser imposible que no vengan tropiezos, pero lo que sí puede ser posible es que yo sea el que evite que vengan esos tropiezos. Eso sí es posible. Que yo pueda tratar de decir, ok, es imposible que vengan tropiezos en la iglesia. Es imposible que a veces sucedan escándalos en la iglesia. Sin embargo, lo que sí es posible es que yo pueda evitar que yo sea causa de ese tropiezo o de ese escándalo en la iglesia. Jesús va más allá y en el versículo 2 dice: mejor le fuera al hombre que cause un tropiezo, al hombre que cause un escándalo. Dice: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y que se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Cuando Jesús estaba hablando estas palabras, hermanos, tenía cerca de él a un niño que lo había puesto de ejemplo para darle a sus discípulos la enseñanza de ser humildes, la enseñanza de no ser arrogantes, la enseñanza de servirse unos con los otros. Y por eso dice: mejor es que se ate al cuello una piedra de molino, se le arroje al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y aquí no solamente se puede aplicar a los que son jóvenes en edad, sino que se aplica también a los que son inmaduros en el Señor, a los que son recién nacidos en el camino de salvación, a aquellos que su fe apenas está creciendo. Y la Biblia dice entonces: tengamos cuidado de no hacer tropezar a aquellos pequeños también en la fe. Si tú eres una persona que has crecido en fe, gloria a Dios porque has crecido en fe. Pero debemos de tener cuidado que nuestra fe o nuestra madurez no haga que otros puedan tropezar en la fe. Así que con esto en mente podemos entender lo que Jesucristo estaba diciendo, ¿sí? ¿Por qué la Biblia menciona entonces que los tropiezos son necesarios? ¿Por qué será que Jesús dijo que los tropiezos inclusive son imposibles de evitar o de que no vengan? Por esta razón. Porque en 1 Corintios capítulo 11 versículo 19
La Biblia me dice que los tropiezos son necesarios para que se manifiesten los que son aprobados. ¿Oyó esto lo que le acabo de decir? Los tropiezos son necesarios para que se manifiesten los que son aprobados. Leamos la escritura. Porque es preciso que entre vosotros, oiga, está hablando de la iglesia, ya no tanto del mundo. Ahora la palabra lo reduce a lo que es la iglesia y dice porque es preciso, o en otras palabras, es necesario o es imposible, como lo dijo Jesús, ¿verdad? Que entre vosotros no haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son ¿qué? Aprobados. Entonces escúcheme bien, amado hermano. El Señor a veces va a permitir, digo esto porque si Él quisiera no lo permitiera, que en su iglesia haya disensiones. Esta es una de las palabras que se aplican para división. Y esa es una de las palabras que trae tropiezo en las iglesias, y es una de las palabras que trae escándalo en la iglesia. Cuando hay iglesias que se dividen, cuando hay personas que se levantan en una congregación y comienzan a tener una visión diferente a la que tiene el líder o el pastor que Dios ha puesto en esa congregación, y esa persona comienza a regar su visión entre los demás, comienza a hablar con uno, comienza a hablar con otro, comienza sin pensarlo y a veces pensándolo a poner en contra al rebaño, en contra de la visión y la autoridad que Dios ha establecido en ese lugar. Comienzan disensiones, comienzan divisiones, y dice la Biblia que estas cosas se permiten para que se hagan manifiestos o para que conozcamos entre vosotros los que son aprobados. En otras palabras, cuando hay personas que provocan divisiones, que provocan disensiones, están dando o nos están dando a conocer que esa gente no está siendo aprobada delante de Dios. Una cosa es dejar una congregación porque tienes que moverte de una ciudad a otra por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio, o moverte de una congregación porque probablemente en esa congregación ya hay blasfemia, o hay doctrina de demonios, o hay pecado encubierto, muy vergonzoso en esa congregación, y entonces te mueves a otra congregación. Pero mientras no haya este tipo de cosas, no hay razón por la cual nosotros podamos dividir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y si alguien se anima a hacer eso, de acuerdo a la Biblia, estamos mostrando que esa persona que se anima a hacer una división, que se anima a traer una disensión o tropiezo o escándalo en la iglesia, esa persona está demostrando que no es aprobado delante de Dios. Así que tengamos cuidado, hermanos. Nunca por su mente le pase la idea de provocar disensión, porque es ahí cuando viene el ay del que hablaba Jesús. Ay de aquel hombre por el cual viene el tropiezo. Ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros con aquellas personas que causan escándalos? ¿Qué podemos hacer con aquellas personas que a veces causan divisiones y que causan tropiezo? La Biblia nos enseña cómo tratar a esas personas. El trato a los que causan divisiones y tropiezos. En Romanos capítulo 16, verso 17 y primera de Corintios 5, 9 al 11, la Biblia me enseña cómo yo debo de tratar a la gente que ocasiona divisiones, escándalos o tropiezos.
Romanos 16, verso 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. No solamente dice que se fije uno, o sea, señálalo, dice otra escritura. Fíjate qué hermano o qué hermana anda metiendo disensiones, anda murmurando siempre. Fíjate en esa persona que está causando división. Fíjate en esa persona que está pensando diferente a lo que el resto de la congregación está pensando, de acuerdo a la doctrina de Dios, a la doctrina que hemos aprendido. Fíjate en esa persona y no solamente señálala, no solamente te fijes, no solamente la identifiques a esa persona, sino que dice: apártate de esa persona. ¿Está entendiendo? Apártate de esa persona que está causando división, que está causando algún escándalo, que está causando murmuración, ¿por qué no decirlo? Y todo aquello que pueda provocar tropiezo dentro de la iglesia de Dios. Identifícalo y apártate de esa persona. Ahora la escritura en otro versículo me da la razón por la que yo tengo que señalarlo y apartarme de esa persona. Dice que tenemos que hacer esto para que esa persona se avergüence. Esa es la causa. Pero también la escritura me dice: mas no lo tengas por enemigo. No es nuestro enemigo. Vamos a tener que seguirle incitando e invitando a que se arrepienta si es que cometió un mal, o si es que está murmurando, o si es que está metiendo división, o si es que está poniendo tropiezo. Nosotros lo vamos a señalar, me voy a apartar de él, pero no lo voy a considerar mi enemigo. Voy yo a exhortarle a que esa persona deje de ser un tropiezo. Este es el trato que habla la escritura acerca de los que son tropiezo. Primera de Corintios 5, verso 9 al 10 amplía esta instrucción y dice: os he escrito por carta que no os juntéis, oiga esto, con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, dice, os sería necesario salir del mundo. ¿Cierto o no? Tendríamos que salir de este mundo para no juntarnos con fornicarios, para no juntarnos con ávaros, para no juntarnos con ladrones o con idólatras. Tendríamos que salir de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de esta clase de personas. ¿Sí o no? De hecho, ahora que estuvimos en México, hermanos, era un mundo de gente caminando en las calles. Estábamos en un cruce ahí cerca de Bellas Artes. Y aquí habíamos miles, y del otro lado miles también, o cientos, no sé cuántos éramos. Era una multitud terrible. Y estábamos nosotros haciendo hasta chiste. Y decían mis sobrinitas, a la de 3, cuando cambia el semáforo, decimos: por Narnia. Y nos lanzamos contra los que vienen. Porque decía mi sobrino: sí tío, ahora sí que hay que chocar contra ellos y hay que sacarle la vuelta y a ver quién pasa primero. Así está el defectuoso. ¿Cierto o no, hermano Gonzalo? ¿Verdad? De verdad, hermanos, es increíble, ¿verdad? Entonces ya por fin ahí estamos todos esperando. Se pone verde, se viene aquella multitud contra nosotros y nosotros contra ellos, y allí vamos. Dígame una cosa: ¿cuántos fornicarios pasaban a mi lado? ¿Cuántos ladrones? Hay que ir así. Los celulares nada que van acá atrás, no, los tienes que meter acá lo más cerca de ti. ¿Por qué? Porque vas rodeado y codeándote con fornicarios, con adúlteros, probablemente, ¿por qué no decirlo?, con asesinos, con gente drogadicta, con gente borracha, con tanta cosa. Por eso la Biblia dice
que esto de no juntarse con fornicarios, con ávaros, con ladrones, con idólatras, no es precisamente hablando de la gente de afuera, sino que está hablando de la gente que es parte del reino de Dios. Por eso dice ahí el versículo 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno. Diga conmigo, ninguno. No os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Aquí está la aclaración. Si se llama hermano, si se llama hermana, si se dice cristiano, se dice cristiana, si se dice miembro de una iglesia, la que sea, ¿verdad? Pero esa persona es fornicario, es un avaro, es un idólatra, es un maldiciente, es un borracho o es un ladrón, con esa persona, dice la escritura, ni vayas al recalentado. ¿Así dice? Bueno, es parte del recalentado comer, ¿no? ¿Sí o no? Esa fue mi versión. Con esa persona ni partas la rosca de Reyes. Un ejemplo, ¿verdad? Solamente estoy poniendo aquí ejemplos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dice hermano y se comporta como si no lo fuera. Se dice un hijo de Dios y en vez de bendecir, está haciendo tropiezo. En vez de cuidar el testimonio de la familia de Dios, lo está manchando. ¿Y cómo lo está manchando? Siendo de tropiezo o cometiendo, ¿por qué no decirlo?, escándalos. En el libro de Corintios, hermanos, encontramos una exhortación bien tremenda que hace el apóstol Pablo a los corintios y les dice: he escuchado que hay fornicación entre ustedes, y fornicación que no se nombra ni aún entre los incrédulos. Y mire el ejemplo que pone el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice: de tal manera que he escuchado que entre ustedes hay quien tiene la mujer de su padre. Qué tremendo es eso, qué escándalo. La mujer de mi padre. ¿Sí? Imagínese, amado hermano, esa aberración, ¿por qué no decirlo? Y había ese tipo de escándalos, había ese tipo de tropiezos, había ese tipo de situaciones en la iglesia de aquel entonces. Por eso Jesús, que conocía todas las cosas, sabía lo que venía, le dolía en su corazón y con profunda tristeza, con profundo dolor, decía: ¡ay! ¡Ay del mundo! Por los escándalos que van a venir. ¡Ay de mi iglesia! Porque va a haber personas que en vez de ser bendición se van a convertir en personas de tropiezo. Hay personas que en vez de buscar la unidad van a traer división a mi cuerpo, van a traer división a mi familia. Hay de esas personas, mejor que le cuelguen una piedra de molino y a esa persona arrójenlo a lo profundo de la mar. Porque es necesario que vengan tropiezos. Es imposible que no vengan tropiezos. Pero Jesús aclara: ay de aquel hombre que sea el causante de un tropiezo o de un escándalo en el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Así que veamos por qué Jesús dice ese ay. Porque hay unas características de las personas que provocan escándalos y tropiezos. Hay unas características de aquellos que están a veces no para unir, sino para dividir. Y Jesús, o mejor dicho, la palabra, nos da algunas características de estas personas. Y en Romanos capítulo 16, versículo 18, la Biblia me dice que estas personas
Los que causan divisiones y tropiezos, escuche bien, no sirven a Jesucristo. Ahora, y no son palabras que yo estoy poniendo en mi boca, amado hermano, son palabras que están literalmente escritas en la palabra del Señor. Romanos capítulo 16, versículo 18 dice, porque tales personas, ¿cuáles personas? Está hablando en los versículos anteriores de personas que producen o que causan divisiones, personas que producen o que causan tropiezo, o personas que producen o que causan escándalos en la iglesia. Por eso, joven, guarda tu vida. No seas un escándalo. Que tu matrimonio, tu noviazgo, mejor dicho, sea de bendición y no sea un escándalo. No sea un escándalo. Que nuestro matrimonio sea de bendición y no sea un escándalo. Que nuestra familia sea de bendición y no produzca tropiezo en los demás. Porque dice la Escritura que las características de estas personas es esta: tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, aunque aparenten servir a Cristo, aunque aparenten espiritualidad, aunque aparenten cierto conocimiento de Dios. Si están sembrando disensión, si están sembrando, ¿por qué no decirlo?, escándalo dentro de la iglesia, no están sirviendo a Jesucristo, sino que a sus propios vientres, dice la Escritura. En otras palabras, están pensando en lo que les beneficia a ellos, están pensando en el bien de ellos. Por eso dice que con suaves palabras y lisonjas. Esta palabra significa halagos, palabras bonitas, palabras rebuscadas. Eso quiere decir la palabra lisonjas. Con suaves palabras y halagos, dice que engañan los corazones de quienes, de los ingenuos. ¿Y quiénes son los ingenuos? Le voy a decir algo. Los ingenuos principalmente son los inmaduros en la fe, los pequeños, aquellos que hablaba Jesucristo, aquellos pequeñitos en la fe. Los ingenuos también son aquellos que, escúchame bien, no oyen cuando se está enseñando la palabra y tampoco leen la palabra de Dios. Esos son los ingenuos, ¿sí? ¿Por qué? Yo a veces veo en internet tantas cosas que se enseñan, que se dicen. A veces me pongo a checar inclusive lo que algunos de ustedes comparten y lo que compartieron, y en ocasiones me doy la tarea de escuchar qué es lo que compartieron, qué es lo que están compartiendo escrito, y me pongo la tarea a veces de escuchar para ver si el pueblo que estamos sirviendo tiene la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que no es, entre lo que es doctrina de Dios y lo que es filosofía de hombre. Y en ocasiones, hermanos, quiero decirle que con tristeza me doy cuenta que hay personas que aceptan cosas y aún hasta las promueven o las comparten en sus redes sociales, y me doy cuenta que muchas veces digo, ¿por qué compartieron esto? ¿Por qué le dijeron like? ¿Por qué dijeron que estaba bien? ¿Con qué motivo lo compartieron? Y me doy cuenta, hermanos, que una de dos: o no leen o no escuchan. Una de dos: o no leen la palabra o no escuchan. ¿Por qué le digo esto? Porque si yo leo la palabra, cuando el pastor o cuando el profeta o el apóstol o el que sea venga y predique una palabra que no esté de acuerdo a la sana doctrina, yo, como estoy leyendo, yo no lo voy a tomar, no lo voy a aceptar, y escúchame bien, mucho menos lo voy a compartir para que otro se engañe así como me estoy engañando. ¿Me expliqué? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Los ingenuos vienen a ser aquellos que no leen, o una de dos: no oyen. Porque hay personas que probablemente lean, probablemente conozcan la escritura, pero escúcheme bien, cuando se está predicando la palabra del Señor, no están oyendo. Están pensando en el almuerzo, están pensando en el recalentado,
en las pupusas que te llevó la hermana fulana o la hermana sutana que me están esperando en la casa, en el chile relleno que me va a invitar la hermana sutana o el hermano sutano. Estamos pensando en todo, pero no estamos escuchando la palabra de Dios. Esos son los ingenuos. ¿Hay ingenuos aquí? ¿Hay ingenuos aquí? ¿No? ¿Cuántos estamos leyendo la palabra? ¿Cuántos estamos escuchando la palabra? Bueno, pues yo le animo a escucharla y le animo a leerla con atención. ¿Para qué? Para que usted y yo, hermanos, evitemos ser de tropiezo. Entonces, estas personas no sirven a Jesucristo. ¿A quién se sirven? A ellos mismos, a su propio vientre, dice la Escritura. Qué tremendo es esto. Ahora mire, otra cosa que nos dice acerca de los que causan divisiones y tropiezos. Palabras de Jesús hablando con Pedro. Cuando Pedro se acerca con él, le dice: maestro, que esto no te acontezca. Porque Jesucristo estaba hablando de que era necesario que él padeciera y que muriera en la cruz del Calvario. Entonces viene esta escena en Mateo capítulo 16, versículo 23, y Jesús le responde a Pedro de esta manera y le dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Me eres qué? ¿Me eres qué? Me eres tropiezo, porque no pones la mira, ahí está, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Estás mirando otras cosas, pero no estás mirando las cosas de Dios. Estás mirando las cosas de los hombres. Estás mirando las cosas terrenales. Y estos son las personas que causan división, las personas que causan escándalo en la iglesia. Gente que causa división y tropiezo, que ponen su mira en las cosas terrenales. Así que lo repito: los que causan divisiones y tropiezos, según las palabras de Jesús, son gente que pone su mira en las cosas terrenales. No solamente se sirven a sí mismos, no solamente sirven a sus propios vientres o intereses, sino que es gente que tiene su mirada puesta, pero no en las promesas de Dios. Tiene su mirada puesta, pero no en la palabra del Señor. Tienen su mirada puesta en las cosas terrenales. Amado hermano, deja de mirar lo que no tienes que mirar y ponte a mirar en las palabras de Cristo Jesús. Y de esta manera el Señor va a evitar que tú seas tropiezo o que produzcas escándalos dentro de su iglesia. ¿Por qué? Porque hay del hombre, hay de la mujer, hay de aquella persona que se diga ser cristiano y no se comporte como es un verdadero cristiano. Wow. ¿Qué cosas el Señor tiene para nosotros en este año nuevo? Cosas muy buenas. Y la resolución que Dios quiere para nosotros, amada iglesia, es precisamente esto: que nosotros digamos: ok, en mi resolución siempre estoy pensando en mí, mi dieta, mi ahorro, mis viajes, mis sueños. Momento, el Señor ahora te dice: muy bien, iglesia, quiero que este año no solamente pienses en ti, quiero que pienses en los demás. Qué bueno que vengas y le digas: Señor, esa visión perfecta para este año, esa visión 2020, dámela. Sí, Señor. Y el Señor te dice: muy bien, yo te la quiero dar, pero ¿sabes qué? Quiero que pienses no solamente en ti, quiero que pienses en los demás, y sobre todo quiero que tú decidas como dice mi palabra. Fíjate la resolución que nos da la palabra para este año, y no solamente para este año, para todos los años. Vamos a ver la resolución. Romanos 14, verso 13. Si los chicos de la alabanza pueden empezar a subir, por favor. Romanos 14, verso 13.
¿Cuál es la resolución que quiere el Señor que nosotros hagamos y todos los años? La siguiente: decidir no ser tropiezo a nadie. Decidir que no le voy a provocar un escándalo a nadie. Decidir que no voy a provocar división en la vida, en el matrimonio, en la iglesia, en la familia de nadie. Romanos 14, versículo 13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, si usted lee los versículos anteriores, se va a dar cuenta que está ahí hablando de que si se puede comer esto, que si el día esto, etcétera. No tengo tiempo para entrar en esos detalles anteriores, pero usted tiene el versículo para que vaya a casa y analice cuál es el contexto en el que el apóstol está hablando precisamente de estas circunstancias. Y dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, aquí está la resolución de año nuevo y la resolución de todos los años para nosotros. Amén. Más bien decidid que tu meta de año nuevo, que tu resolución de año nuevo cada año sea no poner tropiezo u ocasión de caer a mi hermano. Yo no sé usted, hermano, pero yo acepto esa resolución. Me gusta ponerme a dieta y quisiera ponerme a dieta, y a lo mejor no voy a lograrlo este año. Quisiera caminar y correr con mi esposa, como a veces cada año decimos: este año sí vamos a correr, y empezamos corriendo el primer mes y después se nos olvida y no lo logramos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Quiero, con la ayuda del Señor, cumplir esta meta. Decirle: Señor, yo voy a decidir que yo no voy a hacer tropiezo u ocasión de caer a ninguno de mis hermanos. Entiendo, Señor, que tienen que venir tropiezos. Entiendo que digas que es necesario. Entiendo que digas que es imposible que no vengas. También entiendo que hay de aquel hombre por el que viene el tropiezo. Por lo tanto, Señor, yo decido, me propongo como una meta que yo no voy a poner tropiezo u ocasión de caer a ninguno de mis hermanos. Me propongo que en vez de ser de tropiezo o de escándalo en la iglesia de Dios, yo me propongo que voy a ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aceptan esta resolución? Voy a ser de bendición. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice nuestra visión que Dios ha dado a esta iglesia Mundo de Fe Tyler. Hemos sido llamados a ser bendición. No hemos sido llamados a hacer tropiezo. No hemos sido llamados a provocar disensiones. No hemos sido llamados a provocar, hermanos, pleitos, mucho menos escándalos. Hemos sido llamados a hacer bendición. Hemos sido llamados a guardar nuestro testimonio. Hemos sido llamados a levantar el nombre de Jesucristo en alto. Y para que el nombre de Jesucristo sea levantado en alto, usted y yo, si nos llamamos cristianos, tenemos que vivir en santidad, como dice la Escritura. ¿Para qué? Para que podamos seguir levantando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre santo y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Apláudele al Rey de Reyes, Señor de Señores, por favor. Aleluya. Es triste, amado hermano, que haya personas que se les olvide las grandes advertencias. Ahora el apóstol Pablo dice cómo nosotros podemos cumplir este propósito. El apóstol Pablo me dice cómo es que yo puedo cumplir con esta resolución de no ser tropiezo a nadie. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 32 y versículo 33, ahí tenemos la fórmula para poder cumplir con esta resolución. Así que dice lo siguiente: no seáis tropiezo
ni a judíos, ni a gentiles, oiga, ni a la iglesia de Dios. Fíjese el orden. Primero, hay que entender que mi testimonio va a afectar a los que no están aquí. ¿Estás oyendo? ¿Sí? Mi manera de comportarme, mi manera de decidir cada año va a ser tropiezo primeramente a los judíos y a los gentiles, a los que no están en el cuerpo o en el pueblo de Dios, y después va a ser a la iglesia también. Por lo tanto, Pablo les dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y mira, él se pone de ejemplo y dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando. ¿Cómo nos agradaba a todos? A veces se dice que no se puede agradar a todos, pero ¿sabes qué? Hay que intentarlo. ¿Estamos? Repito esto, a veces se dice que no podemos agradar a todos. Hasta hay un dicho mexicano que dice que no somos monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Cierto o no? ¿Cuántos se saben ese texto? Ese sí se lo saben, ¿verdad? Ajá. Ok, quizá no le podemos caer bien a todos, quizá no podemos agradar a todos, pero ¿sabe qué? Hay que intentarlo. Amén. Inténtenlo. La Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos, inténtalo. Intenta este año, como lo hizo el apóstol Pablo. Como también yo, dice, en todas las cosas agrado a todos. ¿Y cómo le hacía él para tratar de agradar a todos? Aquí dice bien claro: no procurando mi propio, dígalo, no procurando ¿qué? Otra vez, no procurando ¿qué? Mi propio beneficio, sino el de ¿quién? Ahí está, mi amado hermano. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Así que escúchame bien, antes de que te pase por la mente meter la pata, mejor di: no, yo no quiero ser tropiezo ni a la familia de allá afuera, ni a la familia de Dios, a nadie. Voy a pensar en los demás. ¿Para qué? Para que sean salvos. Esto debe de tener en nosotros, hermanos, traernos el temor de Dios. Así que esta es la resolución de año nuevo que Dios nos da a la iglesia Mundo de Fe. Aparte de la visión perfecta que queremos, aparte de cosas nuevas, aparte de que vienen metas buenas y gloriosas y todas, Jesús te está diciendo, o la palabra te está diciendo: no seré tropiezo a nadie cuando piense en el beneficio de los demás para que sean salvos. Póngase de pie, por favor.